Bueno, pues vamos a comenzar las explicaciones del tema 7. Nos lo habíamos saltado porque en principio me parecía más interesante que pasarais a segundo curso teniendo unos conocimientos sobre calidad de la soldadura, los defectos, los ensayos destructivos y los no destructivos que vimos en el tema 8 y también sobre lo que era la homologación de procedimientos de soldadura y homologación de soldadores que hemos visto en el tema 9, pero como al final más o menos vamos bien de tiempo, pues vamos a ver un poquito del tema 7. En este tema 7 vamos a hablar de otros procesos de soldadura en atmósfera natural. Como ya sabéis, o deberíais de saber a estas alturas, hay procesos de soldadura que tienen lugar en la atmósfera tal y como la conocemos, no hacen falta gases de protección, y otras en las que sí, ¿vale? Los que vamos a necesitar gases de protección son los que vais a ver en segundo curso. Bien, ya sabéis que la soldadura es un tipo de unión fija que une dos o más materiales gracias a la fusión, ¿vale?, de estos materiales, que puede ser con material o sin material de aporte, y que existen decenas de procesos de soldadura diferentes. Todos esos procesos de soldadura se pueden clasificar en función de muchos métodos, pero una de las formas que tenemos de clasificarlos, os acordáis que era el origen del calor, es decir, cómo generamos el calor necesario para fundir las piezas que queremos unir. Y habíamos hablado, por ejemplo, una soldadura en la que utilizábamos unos gases que se quemaban y con esos gases que se quemaban conseguíamos el calor, que podía ser el butano, podía ser el propano o podía ser el acetileno, que es el que nosotros conocemos, la soldadura oxiacetilénica. Conocemos que a través de un arco eléctrico también se generan altas temperaturas, como es el caso del electrodo, y también resistencia eléctrica, que era cuando pasaba una corriente eléctrica entre dos electrodos, se generaba también una alta temperatura porque el material presentaba una resistencia al paso de la corriente, ¿vale? Y es un poquito en lo que nos vamos a centrar también en este tema. Eh, bueno, vamos a empezar en primer lugar hablando, recordando, más que hablando, porque esto ya lo vimos, la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. Si os acordáis, la soldadura homogénea era aquella en la que el material de aporte y el material base eran iguales, tenían más o menos las mismas propiedades. Y esto es lo que hemos venido haciendo en el curso durante todo el año, ¿vale? Durante tanto la primera como la segunda variación. Cuando estamos soldando con electrodo, hacemos soldadura homogénea porque el electrodo es del material que estamos soldando, es acero. Si estuviéramos soldando aluminio debería ser aluminio, si estuviéramos soldando, ¿vale?, etcétera. Acero inoxidable sería acero inoxidable. Y cuando hemos soldado, poquito, pero algo hemos soldado con soldadura oxiacetilénica, cuando agregábamos material de aporte con la varilla, esa varilla tenía que ser, si estamos soldando acero, de acero. Que sí, que tiene aspecto dorado y parece que es cobre, pero hemos dicho muchas veces que en realidad es acero. Lo que pasa es que está recubierto de una capa muy finita de cobre para muchas ventajas, ¿vale? Para que no se oxidara, para que tuviera mejor conducción de la temperatura, etcétera. Bueno, pues hasta ahora habíamos visto soldadura homogénea, pero la heterogénea, también existe soldadura heterogénea, que es en la que el material de aporte es diferente al material base que deseo unir, ¿vale? ¿Por qué utilizamos soldadura heterogénea? Bueno, pues una de las principales diferencias es que el punto de fusión del material que yo estoy fundiendo, el punto de fusión del material que yo estoy aportando, es más bajo del punto de fusión del material base. De esta manera, como funde antes, no voy a necesitar generar tanto calor como en la soldadura homogénea. En la soldadura homogénea necesito fundir tanto el metal base como el metal de aporte, que es del mismo material, pero aquí no. Aquí con que se funda el material de aporte es suficiente. Y entonces voy a intentar elegir materiales de aporte que tengan puntos de fusión bajo para no tener que generar tanta cantidad de calor, ¿vale? ¿Qué ventajas me va a ofrecer que exista poca cantidad de calor? Pues sobre todo, pues no voy a tener que gastarme tanto dinero en calentar las piezas, va a ser un proceso más seguro, etcétera. Vale, esta soldadura heterogénea tiene lugar gracias a una cosa que se llama capilaridad. ¿Y qué es la capilaridad? Vale, pues la capilaridad es una propiedad que tienen algunos fluidos a través de los cuales el fluido va ascendiendo a través de un tubito muy estrecho.
¿Qué quiere decir esto? Vale, pues que la fuerza de adhesión o de cohesión con la que el líquido se pega a las paredes del tubo es más fuerte que la fuerza de la gravedad. Entonces, al, al ser más fuerte, ¿vale? Valga la redundancia, al ser más fuerte, la fuerza que pega el líquido a las paredes tiende a subir porque es más fuerte que la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y cuanto más pegadas estén esas paredes, cuanto más finito sea el tubo, más asciende el líquido hacia arriba, ¿vale? Eso es la capilaridad. Entonces, lo que ocurre es que cuando dos materiales están muy pegaditos, ¿vale? El líquido que nosotros hemos conseguido fundir, el material de aporte, que es lo que yo he conseguido fundir, tiende a circular o a recorrer las paredes que separan los materiales que quiero unir y una vez que se enfrían, se solidifican y se queda pegado. ¿Vale? Esto es lo que se utiliza fundamentalmente cuando voy a soldar tuberías de cobre. Muchos de vosotros ya habéis soldado tubería de cobre en el pasado, pero si no, os explico un poquito. Se trata de, cogemos un tubo de cobre que es ligeramente de un diámetro un poquito mayor que otro, entonces yo cojo y lo encajo dos tubos uno dentro de otro, porque es del mismo diámetro, pero en los extremos un poquito más pequeño, ¿vale? Entonces lo justo para que quede encajado. ¿Qué pasa? Que si yo tiro, esas tuberías se vuelven a separar, entonces necesito unirlas y necesito unirlas mediante una soldadura heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque el material de aporte que yo voy a añadir ya no va a ser cobre como las tuberías, sino que va a ser otro tipo de material y fundamentalmente va a ser una mezcla entre estaño y plata, ¿vale? Entonces yo voy a necesitar limpiar bien la zona de soldadura, ¿vale? La parte del tubo que se va a unir. Luego tengo que aplicar una cosa que se llama fundente, ¿vale? Que es un material que me va a ayudar a que se fomente esa capilaridad, es decir, a que el fluido, el líquido, circule bien entre las paredes. Luego voy a calentar la zona de la soldadura y sigo calentando, sigo calentando, sigo calentando hasta que la llama del soplete se vuelve un poco verdosa. En ese momento ya me está dando una pista sobre qué es el momento adecuado para añadir el material de aporte, que normalmente suele ser como una varilla, ¿vale? Que en el momento que la acerca se deshace, se funde y rellena toda la zona que hay entre las dos tuberías, ¿vale? Eso se enfría, se solidifica y queda totalmente unido. Lo ideal es, por supuesto, que no haya fugas, ¿vale? Porque por esas tuberías de cobre habitualmente lo que hace es circular el agua de las calefacciones o agua incluso de consumo, etcétera. Finalmente, limpio bien la zona cuando he terminado para eliminar los restos de fundente que hayan podido quedar, porque si no, si dejo fundente sin limpiar, puede ser que aparezca corrosión y empiezan a ponerse las tuberías verdosas, que es lo que algunas veces ocurre con algunas soldaduras de cobre. Vale, ya hemos hablado un poquito de los fundentes, no me voy a parar mucho más, ¿vale? Solamente que sepáis que hay fundentes en forma de pasta, fundentes en forma de polvo, fundentes líquidos. Bueno, el fundente es ese material que aplico yo con una brochita, ¿vale? Que es para que facilite el fluido del material de aporte, ¿vale? Fundamentalmente. Vale, estamos hablando de la soldadura heterogénea, que es, recordamos, los materiales de aporte son diferentes al material base, al material que estoy soldando. Y dentro de esta soldadura heterogénea hay una soldadura blanda y una soldadura fuerte. También sabéis lo que es. La blanda era en la que se alcanzaban temperaturas por debajo de los 450 grados. ¿Qué es lo que tiene bueno eso? Lo decíamos hace un momento. Al no generar tanto calor en el metal base, no va a haber deformaciones, no se van a dañar los recubrimientos que tengan los materiales, el coste económico va a ser más bajo porque voy a tener que generar menores temperaturas, ¿vale? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que normalmente este tipo de soldadura, al ser de poquita temperatura, también lleva acarreada poquita resistencia mecánica. Y además, cuando quiero soldar piezas que son muy grandes, muy gordas, muy largas, pues voy a tardar mucho, entonces al final no sale nada rentable. Las aplicaciones más comunes de la soldadura blanda, es decir, de la soldadura que no alcanza los 450 grados, pues suele ser en fontanería, que es lo que estamos hablando de soldaduras de cobre, para soldar componentes eléctricos y electrónicos, ¿vale? De esto sí que estáis acostumbrados cuando sueldo con estaño. Eso es un tipo de soldadura heterogénea y blanda. Y luego, por otro lado, teníamos la soldadura fuerte, que aquí es donde sí que se alcanzan temperaturas de fusión por encima de los 450 grados, ¿vale?
Sigue siendo material de aporte distinto al material base, pero ya aquí ya sí que necesito temperaturas más altas. ¿Qué aplicaciones son las más comunes de la soldadura fuerte? Pues en pequeñas piezas que suelen tener formas complicadas. Caso concreto más habitual, en joyería, ¿vale? Y sí que quiero haceros aquí una puntualización, ya para terminar esta primera parte del tema, que es hablaros de una cosa que se llama el cobresoldeo o el latonado, es lo mismo, ¿vale? Y esto os lo quiero decir porque está entre la soldadura fuerte y la soldadura blanda, es decir, ni es soldadura fuerte ni es soldadura blanda. ¿Y por qué? Vale, porque nosotros vamos a utilizar temperaturas superiores a 450 grados, es decir, por la definición que acabamos de decir, como la temperatura es superior a 450 grados, estamos hablando de soldadura fuerte, ¿verdad? Vale, pues el problema está en que no hace uso de la capilaridad, ¿vale? Sino que se aplica con varillas de aportación, como si estuviéramos soldando con la oxiacetilénica, ¿vale? Entonces, es un tipo de soldadura fuerte, pero que no acaba de eh, corresponderse bien con la soldadura, con la definición de soldadura heterogénea que habíamos dicho en primer lugar que se apoyaba en la capilaridad, ¿vale? Pues bien, el cobresoldeo o latonado no utiliza la capilaridad, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco toda la primera parte. Tenéis aquí las actividades, las realizáis, si tenéis cualquier problema me preguntáis.